Un afectuoso saludo en Cristo Jesús a los oyentes de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, de Fe, de Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios trino y uno, Dios eterno, nos ha creado para que seamos alabanza de su gloria. Quiere que todos sus hijos se salven. Por eso nos envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, nacido de la Virgen Santísima, en la gruta de Belén, allí en la pobreza, siendo rico se hizo pobre para salvarnos y darnos el amor eterno, que es Dios mismo. Jesús creció en el humilde hogar de Nazaret, conocido como el hijo del carpintero en su pueblo de Nazaret, y así Jesús, José y María formaban la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Cuando tenía unos 30 años, comenzó su vida pública, con el bautismo en el río Jordán. Allí el Padre lo presentó: este es mi Hijo amado, en él me complazco, escúchenlo. San Juan Bautista, su primo, lo bautizó. Recordamos que la Virgen Santísima, cuando llevaba en su seno a Jesús, visitó a su prima Santa Isabel, quien había concebido a Juan, que se llenó de alegría al oír el saludo de María que llevaba a Jesús. Ya Juan, después de crecer en el desierto y lleno del Espíritu, tendrá el privilegio de bautizar a Jesús, al Hijo de Dios, y reconocerlo como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús, con gran poder, con el poder del Espíritu, curaba a muchos enfermos, expulsó demonios, resucitó muertos. Ha llegado los tiempos del Mesías, del gozo, de la alegría. Y Jesús, obediente al Padre, se entregó a la muerte, y una muerte de cruz. Allí pagó por nuestros pecados. Sus manos atravesadas por los clavos, sus pies atravesados por el clavo. Su corazón, hasta allí llegó la lanza que atravesó su costado, y de su corazón salió sangre y agua. Dio todo por nosotros. Coronado de espinas, con la burla del Rey de los judíos, es el Rey del universo, el Hijo de Dios. Con esa sangre nos purifica de los pecados y hizo una alianza nueva y eterna con nosotros. Selló esa alianza nueva. Antes había una antigua alianza que no se pudo cumplir. El pueblo de Israel no pudo cumplir bien los mandamientos de la ley de Dios. Los profetas anunciaban ya una nueva alianza. Jesús viene a perfeccionar esa ley y a darnos la gracia para que podamos cumplir los mandamientos de Dios. Con su sangre purificadora nos limpia, nos borra los pecados, se hace uno con nosotros. Y también salió el agua, que anuncia el agua y el espíritu del bautismo. Ya no solo bautismo de agua, como el de Juan, sino bautismo de agua y de espíritu, para que vivamos como hijos amados de Dios. Jesús, una vez que murió, pagando por los pecados y murió para librarnos de la muerte, resucitó glorioso el tercer día y ascendió al cielo. Y junto al Padre nos envía ese Espíritu Santo prometido por el Padre, que procede del Padre y del Hijo. Y con ese Espíritu podemos vivir como hijos de Dios, hermanos todos, en la Santa Iglesia Católica que Él fundó para la salvación de todos. Bien, el Evangelio de hoy, la buena nueva de hoy, está tomada este pasaje del Evangelio según San Lucas. Recordemos que Lucas fue discípulo de San Pablo y aprendió de él muchas cosas del gran apóstol. Lucas fue un investigador serio, estudioso, que nos dejó también la infancia de Jesús, porque seguramente habló con la Virgen María, ¿no? Tenemos las palabras de la Virgen que alaba a Dios, magnífica. Y tenemos que este hombre tan culto, tan delicado, era médico de profesión y no era israelita, era de Siria, de Antioquía. Entonces, qué maravilloso pues que este evangelista haya escrito esta obra inspirada y después también los Hechos de los Apóstoles. Maravilloso, 2 libros inspirados que vienen de San Lucas. ¿Qué nos dice? El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. La madre y los hermanos de Jesús
se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él contestó: los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mucha gente sigue a Jesús y escucha a Jesús. No solo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que obedece, el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Este es mi Hijo, escuchen. Por eso dichosas esas personas que están ahí sentadas alrededor de Jesús, muchas personas, porque no podían entrar allí María y los parientes del Señor. Están escuchando esas personas la palabra del Señor. Ahora viene lo importante, practicarla. Y el ejemplo en la práctica es María. María escuchó la voz de Dios cuando el ángel Gabriel le anunció que es la elegida para ser la madre del Mesías, del Señor. Ella escuchó, meditó y aceptó con firmeza. Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ella es la que medita las palabras, las guarda en su corazón y dice un sí firme, es un modelo. Por lo tanto, Jesús no está aquí despreciando a su madre, más bien la está exaltando. Si queremos ser íntimos de Jesús como su madre y sus hermanos o parientes, tenemos que, como María, escuchar la palabra, meditarla y ponerla en práctica. En cuanto a los hermanos de Jesús, en el lenguaje bíblico, hebreo, arameo, griego, hermano no se refiere solo a hermanos de padre y madre, según la carne y la sangre, cercanos, sino también se refiere a parientes próximos, a parientes cercanos. Los primos pueden ser llamados, por ejemplo, hermanos, o entre tío y sobrino. Entre sobrino y tío también se pueden llamar hermanos. Tenemos ejemplo en la Biblia, el caso de Abraham y su sobrino Lot, cuando los pastores de Abraham y de Lot comenzaron a pelearse por las tierras, por los pastos. La nobleza de Abraham le habla a su sobrino Lot: no está bien que haya peleas entre hermanos. Tú escoge un lado y yo iré hacia el otro, ¿no? Lamentablemente Lot escogió hacia la zona de Sodoma, ¿no? Y Abraham hacia la montaña, pero le llama hermano, siendo que era su sobrino. Así Jesús, ya resucitado, se aparece a más de 500 hermanos. Podemos decir que la Virgen tuvo 500 hijos, no absurdo. Entonces también hay un parentesco espiritual. Los que creemos en Jesús y escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, somos hermanos de Jesús. Entonces, cuando la Biblia habla de hermanos, habla de parientes de Jesús. Y si uno lee un poquito detenidamente el Evangelio, cuando habla de hermanos de Jesús, se refiere, por ejemplo, a Santiago el Menor, que era conocido como hermano del Señor. Pero se habla también en la Biblia que este Santiago el Menor es hijo de Alfeo. No es que hijo de José, sino hijo de Alfeo, ¿no? Que era pariente de José. Entonces Santiago el Menor era primo de Jesús. Este Alfeo es el mismo Cleofás. Cleofás es el nombre hebreo y Alfeo es el nombre, el equivalente griego. Entonces Cleofás tuvo muchos hijos e hijas, bendito sea Dios. Y Cleofás era también, según la tradición, hermano de San José y era esposo de María, que era pariente de la Virgen María, hermana de la Virgen María y conocida como la mujer de Cleofás, María, la mujer de Cleofás. Y entre los hijos e hijas que tuvieron, tenemos por ejemplo a Santiago el Menor, que era primo o pariente del Señor, pero se lo llama hermano del Señor, pero era primo. Tenemos también a José, tenemos también a Simón, que fue apóstol, y también tenemos a Judas, Judas el Bueno, podemos decir, conocido como también San Judas Tadeo. Entonces fíjense cómo ellos son primos del Señor y la Biblia les llama hermanos, porque así se utiliza en el lenguaje de los hebreos, que tienen grande amor a la parentela y le llaman hermanos. Pues bien, por eso la Virgen es virgen. La Iglesia siempre ha mantenido esa fiel tradición preciosa. Virgen,
antes de concebir, durante el parto y después del parto. Y Jesús amó muchísimo a su madre, no es que la desprecie. Recordemos que el primer milagro que hace Jesús de sus milagros maravillosos, el primero es una boda en Caná. Por eso uno de los hermanos o parientes de Jesús es Simón el cananeo, ¿no? Seguramente allí tenía parientes la Virgen María en Caná y fue invitada la Virgen María y fue invitado también Jesús y sus apóstoles. Y allí en la boda, cuando faltó el vino y fue la Virgen María la primera que notó ese apuro de los recién casados y se dirige a su hijo Jesús: hijo, no tienen vino. Mujer, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esto? Pero ella, como madre que conoce a su hijo, muy contenta le dice a los ayudantes: hagan lo que él les diga. Sabe que su hijo le va a hacer el gran favor, ¿no? Que fue un milagro extraordinario. 6 grandes recipientes de agua de 100 litros cada uno, esos recipientes de piedra. Jesús dice: llénenlos hasta el borde, llévenle al encargado de administrar la comida y la bebida. Y cuando lo probó, un vino extraordinario. Llama al novio y le dice: todos ponen el mejor vino al principio, y cuando han bebido, viene el vino corriente, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Ese grande milagro donde ya Jesús por primera vez manifiesta su gloria. Él es el Hijo de Dios, glorioso y tiene poder. ¿Lo hizo por quién? Por petición de su madre, la Virgen Santísima, que lo acompañó en su misión apostólica. Después, cuando fue mal recibido en Nazaret y se fue a Cafarnaúm, fue la Virgen también con él. Lo acompañó, no solo que lo llevó en su seno, no solo que dio a luz, no solo que le dio el alimento, el vestido, lo acompañó en su crecimiento, lo acompañó en su vida pública, en su primer milagro y hasta la muerte, allí al pie de la cruz, valiente la Virgen al pie de la cruz, donde se cumplió la profecía del anciano Simeón: una espada te atravesará el alma. Allí la Virgen sufriendo a su Hijo Jesús clavado por los pecados del mundo, la Virgen allí sufriendo y de pie firme. ¿Cómo sería el dolor de la Virgen cuando después le atraviesan el costado con una lanza, ¿no? Le atravesaron su corazón, y cuando le entregan a su Hijo muerto y ella lo recibe, a su Hijo Santísimo, martirizado, crucificado. Allí está la Virgen. Y Jesús, no olvidemos las palabras que dijo antes de morir: mujer, ahí tienes a tu Hijo, mirando a Juan, el discípulo amado. Y Juan, el predilecto, a Juan le dice: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo amado la acogió en su casa. Predilecto de Jesús acoge a María en su casa, porque quedaba sola, no tenía otros hijos la Virgen María. Pero Jesús todo lo hace perfecto y la deja en manos de Juan, el discípulo amado. Y desde aquella hora la recibe en su casa. ¿Cuál es la iglesia que recibe a María en su casa, como Juan, el discípulo amado? La Santa Iglesia Católica. Recordemos también, retrocediendo un poco, o mejor avanzando un poco, después de que Jesús ya resucita y les recomienda a los apóstoles hacer oración en Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo, la fuerza de lo alto. Si leemos detenidamente, vemos que en el piso alto estaban rezando los apóstoles con María, ella que ya había recibido el Espíritu, ella la Inmaculada. Ella es obediente y reza con los apóstoles, y viene el Espíritu Santo con su viento y su fuego, y se llenan todos del Espíritu, las llamas de fuego en la cabeza de cada uno. ¿Están los apóstoles con María? ¿En qué iglesia están los sucesores de los apóstoles y con María? En la Iglesia Católica. Fíjense las pruebas de autenticidad de nuestra iglesia. ¿Qué iglesia tiene el sucesor de Pedro, que es el Papa León XIV? La Iglesia Católica. ¿Qué iglesia tiene a los sucesores de los otros apóstoles, que son los obispos? La Iglesia Católica. Y ellos siempre aman muchísimo a la Virgen María. Bien, si queremos ser madre, hermano, hermana, familiares de Jesús, escuchemos la palabra del Señor y con la fuerza del Espíritu a ponerla en práctica. Hoy estamos de fiesta, celebramos a San Pío de Pietrelcina, qué grande santo, extraordinario, ¿no? Y del siglo XX reciente, santo extraordinario.
tuvo el privilegio de recibir las llagas o los estigmas del Señor en las manos, en el costado. ¡Qué extraordinario! Santo, grande, fuerte, firme. Rezó muchísimo el rosario, muchas veces, y amó muchísimo a la Virgen María. Un auténtico santo, de verdad, que para honor de la Iglesia Católica y de la Virgen Santísima. En la radio La Voz de María se venera mucho al Padre Pío. Hay una linda imagen de él. Aprendamos algo de San Pío de Pietrelcina, que hizo muchísimos milagros. Él pidió al Señor, a Dios, y muchos milagros se hicieron en vida y después de su muerte. San Pío fue tan generoso y perfecto en el seguimiento e imitación de Cristo crucificado que podría haber dicho: yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, con las llagas de Cristo, y sirviendo continuamente día y noche a los fieles. San Pío nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia. Fíjense, el mes de mayo, el mes de María. Y fue bautizado al día siguiente con el nombre de Francisco. A los que están demorando en bautizar al niño y que hay que esperar un poco más, ya cuando cumpla un año y pasa otro año y que hay que esperar que el padrino venga de los Estados Unidos o qué sé yo. No. Dios quiere que ese hijo que nació del papá y de la mamá sea hijo de Él, sea hijo de Dios por el bautismo. Mientras más pronto se recibe este don precioso, mejor. Fray Pío fue bautizado al día siguiente con el nombre de Francisco. ¡Qué maravilloso! Esto ya anuncia que va a entrar después en la orden de los franciscanos, rama de los capuchinos, los monjes que usan barba. A los 12 años recibió los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía, la Santa Comunión. A los 16 años entró en el noviciado de la orden de los frailes menores franciscanos, rama de los capuchinos, en Morcone, donde recibió el hábito franciscano, ese hábito café, ese cordón blanco que los distingue, ¿no? Señal de la castidad, ¿no? Y pasó a llamarse Fray Pío. Cuando entran ya a la vida religiosa cambian de nombre, cambia su vida. Pío viene de pío, piadoso, y qué piadoso fue. Pasaba la vida en oración y rezando el rosario. El 10 de agosto de 1910, ya siglo XX, fue ordenado sacerdote. Por motivos de salud vivió con su familia hasta 1916 y después fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, donde permanecerá hasta su muerte. Abrazado por amor a Dios y al prójimo, Fray Pío vivió la vocación de contribuir a la redención de los hombres, según la misión especial que caracterizó toda su vida. Misión que cumplió mediante la dirección espiritual a los fieles, la confesión de los penitentes y la celebración de la Santa Misa con suma devoción. Allí en el altar acontecía el momento más importante de su actividad apostólica misionera, y de eso se daban cuenta los fieles que participaban de su misa. La celebraba a las 5 de la mañana. Ya a 3 de la mañana ya estaba la gente esperando. Querían entrar y verlo celebrar. En el campo de la caridad, del auténtico amor, alivió los sufrimientos y miserias de muchas familias, sobre todo con la fundación del Hospital Casa Alivio del Sufrimiento, uno de los mejores hospitales del sur de Italia. La expresión máxima de la caridad de San Pío con el prójimo se manifiesta en el servicio prestado por más de 50 años a las innumerables personas que acudían a su confesionario. Lo buscaban en la iglesia, en la sacristía, en el convento. Atendía a todos, haciendo renacer la fe, derramando la gracia, el perdón, iluminando. En los pobres y sufrientes, él veía la imagen de Cristo y a ellos se entregaba de un modo especial. Ejerció de modo ejemplar la virtud de la prudencia. Obraba y aconsejaba siempre a la luz de Dios. A todos trató con justicia, lealtad y gran respeto. En él resplandecía la virtud de la fortaleza, llevando las llagas de Cristo en su cuerpo. Bien pronto comprendió que su camino sería el de la cruz,
y entonces lo aceptó con valor y por amor a Jesús y a los hermanos. Durante muchos años experimentó sufrimientos del alma y soportó con serenidad los dolores de sus estigmas o llagas que recibió de Cristo. Cuando su servicio sacerdotal estuvo sometido a investigaciones, muchas veces motivadas por la envidia, sufrió mucho, pero aceptó todo con humildad y resignación. Frente a las acusaciones injustificables y a las calumnias, permaneció callado, confiando en el juicio de Dios, de sus superiores directos y de su propia conciencia. Fiel y consecuente con los compromisos asumidos en la vida consagrada, observó con generosidad los votos religiosos de obediencia, pobreza y castidad, y fue obediente en todas las órdenes de los superiores, incluso cuando se trataba de tareas muy duras y pesadas. Su obediencia era sobrenatural, universal, integral. Ejercitó el espíritu de pobreza como buen fraile franciscano capuchino. Siempre tuvo una gran predilección por la virtud de la castidad y grandísimo amor a la Virgen María. Personalmente se consideraba inútil, indigno de los dones de Dios, lleno de miserias y al mismo tiempo de gracias divinas. Al verse tan admirado repetía: quiero ser apenas un pobre fraile que reza. De hecho, se empeñó asiduamente en la oración. Pasaba el día y gran parte de la noche en conversación con Dios. Decía: en los libros buscamos a Dios, pero en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. La fe lo llevó a aceptar siempre la voluntad misteriosa del Señor. La muerte se lo llevó preparado y sereno el 23 de septiembre de 1968, pleno siglo XX. Tenía 81 años de edad. Su funeral fue impresionante por el gran número, absolutamente extraordinario, de personas que acudieron. Apenas 3 años después de su muerte, el Papa Pablo VI dijo de él a los superiores de la Orden de los Capuchinos: miren la fama que alcanzó. ¿Cuántos devotos del mundo entero se reúnen a su alrededor? ¿Pero por qué? ¿Porque sería tal vez un sabio, un filósofo? ¿Acaso por tener muchos medios a su disposición? No, porque celebraba la misa humildemente, confesaba de la mañana a la noche, y era, como decirlo, la imagen impresa de los estigmas de nuestro Señor. Era un hombre de oración y sufrimiento. La fama de santidad que ya se había difundido durante su vida fue creciendo cada vez más en los años que siguieron a su muerte, por milagros obrados por su intercesión, y se convirtió en un fenómeno social en la Iglesia y que se expandió por todo el mundo y entre toda clase de personas. El 16 de junio del año 2002, el Papa Juan Pablo II canonizó a San Pío de Pietrelcina, y su memoria litúrgica en la Iglesia con carácter de obligatoria es celebrada el 23 de septiembre, el día que murió, pero que es el día de su nacimiento para el cielo. En ese día el Papa, resaltando su ministerio del confesionario, absolviendo a los penitentes, exclamó: ojalá su ejemplo anime a los sacerdotes a realizar con alegría y constancia este ministerio tan importante también hoy, es decir, el ministerio de la reconciliación con Dios y la Iglesia en el sacramento de la confesión. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros, que siempre seamos fieles a la Iglesia, que cada día amemos más a la Virgen rezando el Santo Rosario y que podamos vivir y morir en la Santa Iglesia Católica. Bien. San Juan Pablo II, me olvidaba que Pedrito me recomendó un recuerdo importante, una invitación al retiro sanando las heridas del alma con la Virgen María. Como un niño a quien consuela a su madre, así los consolaré yo. Isaías 66:13. Este retiro se realizará, Dios mediante, el sábado 27 de septiembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el santuario de Schoenstatt, avenida Juan Tanca, Marengo. Muy bien. Puedes tener más información en el teléfono 04-259-8870.
y el 09-600-82-900. Actividades de este retiro: sanación, alabanza y santa misa. Conductora del programa Mercedes Hidalgo. Muy bien. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dejó el Papa Juan Pablo II y el que fue también Papa Benedicto XVI después, en relación a la celebración del sacramento de la Eucaristía, que celebraba tan extraordinariamente el Padre Pío. El primer anuncio de la Eucaristía, Jesús, pan vivo bajado del cielo, dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Jesús le dice a sus apóstoles: también vosotros queréis marcharos. Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna, como le dijo Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Solo creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios y solo tú tienes palabras de vida eterna. Acoger en la fe el don de la Eucaristía es acoger al mismo Señor, presente en la Santa Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, su vida, su alma y su gloriosa divinidad. Pan vivo bajado del cielo. El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena pascual, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Santa Eucaristía como un memorial de su muerte y de su resurrección. Ordenó a sus apóstoles celebrarla hasta su retorno, constituyéndolos entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Haced esto en conmemoración mía. La Iglesia cumple fielmente el mandato del Señor, consagrando el pan y el vino con las mismas palabras de Cristo, que se convierten pues en cuerpo y sangre de Cristo. Los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, y San Pablo, nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, el apóstol San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan vivo bajado del cielo. Jesús escogió el tiempo de la Pascua judía para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Llegó el día de los ácimos, o sea, los panes sin levadura, el día de la celebración de la Pascua, en el que se había de inmolar el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros. Después de cantado los salmos, Jesús partió con sus apóstoles al huerto de los olivos, donde va a iniciar allí su agonía por nuestros pecados que cayeron sobre él. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio el sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada ya en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía, pleno cumplimiento, anticipando la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. En la Pascua los judíos celebran la liberación de la esclavitud de Egipto,
nosotros celebramos la Pascua del Señor que nos libra del pecado y de la muerte, nos reconcilia con Dios para tener la vida eterna, la vida de Jesús, la vida de Dios. Bien, decíamos que Jesús amó tanto a su madre, la Virgen Santísima, y la Virgen Santísima nos ama tanto también como a sus hijos, que nos protege a través del santo escapulario de su manto. El escapulario de la Virgen del Carmen. Es muy interesante conocer que a finales del siglo XII nacía en el Monte Carmelo de Palestina, donde el profeta Elías logró la conversión de los israelitas, que dejaran la idolatría de Baal y volvieran a Yahvé el Señor, cuando su sacrificio fue aceptado y vino fuego del cielo, que aceptó el sacrificio y lo consumió, y el pueblo cayó diciendo: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Ese grande prodigio que hizo Elías en el Monte Carmelo, allí llegaron personas que venían de Europa, seguramente los que querían rescatar los lugares santos, ¿no? En la época de las cruzadas, los cruzados, muchos se quedaron en los lugares santos. Y así, en el Monte Carmelo de Palestina nació la orden de los carmelitas. Viene de Carmelo, y Carmelo significa un jardín florido, una viña florida, muy fecunda, muy hermosa. Y pronto se vieron obligados a emigrar a Occidente, seguramente la persecución de los musulmanes. En Europa tampoco fueron muy bien recibidos por todos. Por ello el superior general de la orden, San Simón Stock, suplicaba con insistencia la ayuda de la Santísima Virgen con esta oración: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, da privilegios, estrella del mar. En 1251 se realizó el prodigio. Un santoral del siglo XIV así lo cuenta. Se le apareció la bienaventurada Virgen María a San Simón Stock, acompañada de una multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la orden y diciendo estas palabras: Este será el privilegio para ti y todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá el fuego del infierno. Es decir, el que con él muriese se salvará. Bendito sea Dios. Yo recuerdo que a mis padres, el escapulario del Carmen, antes de que fallecieran, lo llevaban, ¿no? Un signo de salvación. Por eso este escapulario es un signo externo de devoción a la Santísima Virgen en la orden carmelitana, un signo de su protección maternal. Es un pequeño escapulario café o marrón y por todos tan conocido. Dice el Papa Pío XII, la devoción del escapulario del Carmen ha dado al mundo una copiosa lluvia de gracias espirituales y temporales. Es como un guardaespaldas espiritual y corporal que no necesitamos. Que la Virgen Santísima siempre proteja a los miembros de nuestra familia y a nosotros con su manto, con su santo escapulario de la Virgen del Carmen. Pueden recibirlo de las Madres Carmelitas, tienen su monasterio allí en Los Ceibos, consagradas plenamente a Jesús y a María, Monasterio del Carmen del Niño Jesús, o en la Parroquia de la Victoria, ahí está. Si ustedes entran a esa iglesia tan bonita, ven al fondo que está la Virgen del Carmen con el escapulario, y a un lado se ve como la Virgen está rescatando las almas del purgatorio, porque también está la promesa de que los que mueran devotamente, si van al purgatorio, la Virgen pronto los libera del purgatorio para pasarlos al cielo. En la vida protejo, en la muerte ayudo y del purgatorio salvo. Y dice también la promesa que lo sacará del purgatorio a más tardar el sábado después de su muerte. Por eso qué importancia tener esta devoción. Por eso las monjitas dicen nunca se saque el escapulario. Ellas hacen unos escapularios que tienen plástico pequeñitos que se lo puede utilizar hasta el momento del baño. Una maravilla. Bien. En cuanto a la medicina, hace poco acudió un paciente con unos forúnculos aquí, unas zonas con pus. Parece que se estuvo afeitando y se infectó. Entonces tenía varias zonas de pus acá y había que tratarle, ¿no?
Entonces, ¿cómo se pueden tratar estos abscesos? Se le llama también forúnculo, ¿no? O cuando son varios abscesos, se habla de que hay allí un ántrax, varias bocas, ¿no? Tremendo, ¿no? Y a veces se pueden complicar, ir a tejidos más profundos o extenderse, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de estas infecciones de la piel y de los tejidos blandos. El 25 al 50% de los casos se deben al Staphylococcus aureus. Fíjense, tiene nombre y apellido, estafilococo, porque tiene forma redondeada como racimos de uva, Staphylococcus aureus, dorado, ¿no? Porque así se ve como dorado cuando se lo cultiva, ¿no? Se debe al Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Staphylococcus aureus sensibles a meticilina. O sea, hay que considerar que si hay una infección, un forúnculo, un ántrax, un absceso, hay buena posibilidad que sea por estafilococo, ¿no? Sensible o resistente a los fármacos comunes. La incisión, o sea, abrir, y el drenaje, que salga el pus, suelen ser el tratamiento adecuado, sobre todo en abscesos pequeños de menos de 5 centímetros. Entonces ahí el médico se pone los guantes, después de que se lavó las manos con agua y jabón, alcohol, se pone los guantes, pide una hoja de bisturí, limpia un poco la zona, generalmente con povidina, una solución yodada, y con el bisturí hace una incisión, a veces con una agujita si es más pequeño, para que salga el pus. Eso es importante. Incisión y drenaje. Se requiere tratamiento antibiótico adicional para la enfermedad generalizada o enfermedad sistémica. O sea, se ve que ya es un absceso grande y lo está complicando, malestar, puede haber febrícula, etc. Mejor dar antibióticos. O si hay una progresión rápida con celulitis asociada. Celulitis se refiere a que se está extendiendo la infección en forma difusa, se ve un color rojizo alrededor. Ya no solo hay abscesos, sino una celulitis alrededor. Dar antibióticos. O si el paciente tiene otras enfermedades, por ejemplo, diabetes mellitus, o está inmunodeprimido, por ejemplo, por SIDA, o por cáncer, o por una insuficiencia renal crónica, o si el absceso está localizado en el rostro, en las manos o en los genitales, o si no hay una buena respuesta a pesar de la incisión y el drenaje. Entonces, fíjense cuándo conviene especialmente dar antibióticos. Vamos a repetir al revés. Si no hubo una buena respuesta a pesar de la incisión y el drenaje, sigue allí el material purulento, vuelve a aparecer o sigue complicado, mejor dar antibióticos. O si el absceso está en los genitales, en las manos o en el rostro. O si el paciente está inmunodeprimido, muy delgadito, una enfermedad asociada, cáncer, insuficiencia renal, diabetes, SIDA, etcétera, tuberculosis, mejor dar antibióticos. Si está afectando el estado general del paciente. El tratamiento antibiótico empírico, es decir, sin esperar un cultivo, ¿no? Que haya que sacar con cuidado, muestra de allí, poner en un tubo especial, cultivar. Muchas veces no hay tiempo para esto y se necesita dar un antibiótico empírico, o sea, pensando ya que puede ser un estafilococo sensible o podría ser un estafilococo resistente, ¿no? Si es un estafilococo resistente, hay que pensar que podría ser. Dame un minutito, Perito. Nos das un minutito. Si es un estafilococo resistente, pensando que puede serlo, los antibióticos indicados son clindamicina, de 300 a 450 miligramos 3 veces al día. Las tabletas en nuestro medio son de 300, la clindamicina. Si el absceso es mediano, no hay mucha complicación, 300. 3 veces al día, pero si ya vemos que está más complicadito, podríamos subir la dosis a 450, o sea, a 3 tabletas y para llegar a 450 una tableta y media más. Todo eso 3 veces al día, puede ser cada 8 horas. Otro antibiótico, trimetoprim sulfa, que es clásico, muy antiguo, el clásico Bactrim, por ejemplo, un comprimido doble cada 12 horas. O doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, que sí la tenemos en nuestro medio, la doxiciclina. O linezolid, 600 miligramos cada 12 horas, un antibiótico que sí tenemos aquí en intravenoso, pero que se utiliza más en terapia intensiva, ¿no?
Y la duración del tratamiento antibiótico suele ser de 5 a 7 días. Voy a repetir: doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, o trimetoprim sulfamethoxazol, el clásico Bactrim, un comprimido doble cada 12 horas, o clindamicina de 300 a 450 miligramos 3 veces al día durante 5 a 7 días. Agradeciendo mucho a ustedes, a Pedrito, que siempre nos ayuda en la parte técnica, y a la voz de María. Hasta la próxima semana, Dios mediante, con Jesús, José y María.